Diego es un niño que tiene un broncoespasmos de repetición, con lo cual la familia conoce perfectamente los signos de alarma. Es fácil capacitarles y que puedan entender todo el manejo que se va a llevar a cabo en casa. Y además es un niño que ha estado 24 horas en el hospital, que está estable, que no tiene un riesgo inminente de empeorar y que por eso puede continuar el ingreso en casa. La doctora nos insinuó que había un nuevo sistema de cuidados que nos proponía llevar el niño a casa con la misma forma del hospital, o sea, hospitalizado en casa. Entonces decidimos que sí, así que nos pasaron todo, nos explicaron el sistema, cómo preparar al niño en casa, el oxígeno, las mascarillas, el horario. Me levanto y tengo que ponerme una nebulización sobre las 9 y tengo que desayunar y tomarme 2 pastillas. Después, cada 4 horas, tengo que echar una nebulización. Y durante el día tengo que estar con el oxígeno, con las gafitas nasales. Los controles nos han dado una tablet en la cual ahí especifica todo el proceso a seguir para el control del asma de Diego. Yo le preparo las medidas de la nebulización y él se encarga de tomar la temperatura, de todo. Los pacientes y las familias que van a hacer un ingreso en domicilio tienen que ser proactivas, ¿no? En el hospital las situaciones que tienes a tu disposición, enfermeros, pediatras, que tienes cualquier duda llamas al timbre y acuden, en casa no. Entonces los pacientes y las familias tienen que implicarse y tienen que poner de su parte. Por un lado teníamos necesidad de disponer en el hospital de más camas para pacientes que verdaderamente lo requerían y, en segundo lugar, también porque los niños como están mejores en casa y pensamos, ¿por qué no? O acortarles la estancia o incluso que ni siquiera ingresen y proporcionarles un tratamiento de rango hospitalario pero en su domicilio. Entonces diseñamos un programa piloto y gracias después a los resultados del programa piloto pudimos implementarlo ya de forma indefinida. Un paciente nos puede llegar desde varios departamentos, digamos, del hospital. Cuando nos llaman, ¿no?, y nos explican que existe este candidato, lo que hacemos es ir a conocer a la familia y al niño. Una enfermera que está más especializada en hacer capacitación de las familias les forma en los cuidados que tenga que hacer la familia en domicilio. Una vez hecho esto, la familia puede ir a domicilio y allí hacemos el seguimiento, que será mayoritariamente presencial de forma diaria. Para estos pacientes lo que utilizamos es el kit para telemonitorizar. Todos los niños se llevan a casa un maletín que tiene varios dispositivos. Entre ellos existe una tablet que nos permite hacer videollamadas y luego varios dispositivos para telemonitorizar. Con estas medidas podemos ir telemonitorizando y tener las constantes de este paciente como si estuviera en el hospital pero estando en su casa. A grosso modo tenemos 2 grandes tipos de pacientes, unos pacientes que son respiratorios y otros que son más que necesitan antibióticos endovenosos, infecciones. Para los pacientes respiratorios capacitamos a las familias para que manejen la oxigenoterapia en domicilio. En cambio, para los pacientes que tienen infecciones que necesitan tratamientos antibióticos endovenosos, capacitamos a las familias para administrar la medicación. En casa tengo más espacio en el que puedo trasladarme. Tengo algunas cosas aquí más a mano. No tengo que estar todo el rato apretando el botón. Y tengo mis objetos para no aburrirme tanto. Y la verdad que este proceso, si volviera a pasar, me gustaría volver a hacerlo aquí. El hecho de que estén en casa es beneficioso tanto para el paciente que está en casa, que se ahorra el riesgo de estar en contacto con otras infecciones, pero también es un beneficio para otros pacientes del hospital, porque hay pacientes que sí que requieren una infraestructura hospitalaria. Hace años que se hace, sobre todo en adultos, pero experiencias pediátricas hay muy pocas. Cada vez más somos unos pocos centros en todo el mundo los que nos estamos empezando a atrever, a empezar
este tipo de unidades y probablemente será algo que en el futuro ya lo tendremos muy asimilado.